Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Alfredo García Hernández, soy del tercero I y hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Los primeros inicios y pensamientos de la Revolución Mexicana empiezan con los hermanos Flores Magón en 1906, quienes desde Missouri, Estados Unidos, lanzan propuestas para quitar a Porfirio Díaz del poder. En 1908, Porfirio Díaz lanza un comunicado en la revista muy famosa Personal Magazine, en donde comunica y hace un muy correcto llamado a decir que no participará en las elecciones para la presidencia de México de 1910. En el norte del país surge una figura muy importante que es Francisco I. Madero, quien está dispuesto a contender en las elecciones de 1910 y ganarlas para posteriormente ser más justo con el pueblo de México, teniendo un pensamiento muy diferente al de Porfirio Díaz, en el que se piensa más en el pueblo y es un poco más liberal. Recordemos que en el gobierno de Porfirio Díaz, quien en su momento de campaña había prometido mucha paz en cuanto a lo económico y social, se vio deteriorado por el pensamiento de enriquecerse él mismo y llevando a ello una dictadura de 31 años que devastó el ámbito económico, político y agrario de todo el país, siendo que el deterioro empezó desde el norte del país, terminando en Quintana Roo, en donde las empresas que trabajaban tanto en el puerto como en el ferrocarril se vieron afectadas por estos cambios drásticos en la economía. El 20 de noviembre también se le suman a esto un movimiento de revolucionarios en el norte con Pascual Orozco y Francisco Villa. También defendiendo Morelos se suma Emiliano Zapata. En 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa toman la ciudad de Tijuana, rompiendo así al ejército de Porfirio Díaz, obligándolo a regresar a la Ciudad de México, posteriormente viajar a Veracruz y huir exiliado a Francia. En 1917, Victoriano Huerta, cuando ve que la presidencia es ganada en 1910 por Francisco I. Madero, quienes no compartían cercanamente una ideología correcta, también tenía algunos choques con Venustiano Carranza, quien él era más de la idea de recuperar las tierras perdidas, y Francisco I. Madero no veía tanto por ese lado. Es así que cuando dura este enfrentamiento, Victoriano Huerta y Pino Suárez traicionan a Francisco I. Madero, tomando por la fuerza como un golpe de estado Victoriano Huerta la presidencia de México. Posteriormente, en 1917, Venustiano Carranza quita a Victoriano Huerta de la presidencia y él enfocándose más en un ámbito de recuperación de tierras, como ya lo había dicho, también viendo por los fines económicos e impuestos que se habían declarado en cuanto al tiempo de Francisco Madero, los cuales no habían sido quitados en el gobierno de Francisco Madero y ya habían sido impuestos en el gobierno de Porfirio Díaz. Más tarde, en 1920, ya culminada y de forma pacífica, Venustiano Carranza abandona la presidencia cuando los fines ideológicos se vuelven un tanto manipulables por Álvaro Obregón, quien entonces entra como presidente interino de México.